Por eso es fundamental que no anestesiemos las emociones, que no utilicemos los chupetes tecnológicos. Vivimos en una sociedad que es hiperactiva, hiperestimulante y hedonista, donde lo único importante es el momento presente, el aquí y el ahora, y nos movemos por refuerzos externos y constantes. Para poder entender cómo influyen los dispositivos tecnológicos sobre el desarrollo cerebral y socioemocional de los niños y adolescentes, es básico entender cómo es el cerebro de nuestros hijos. Tenemos que partir de la base de que el cerebro de un neonato, de un recién nacido, es impulsivo y caótico por naturaleza. Por este motivo, presta atención a estímulos auditivos, visuales y en movimiento que le llaman la atención. Algo tan sencillo como una luz o, cómo no, hablando ahora de dispositivos tecnológicos. La corteza prefrontal es la parte del cerebro que nos permite gestionar, retrasar, controlar e inhibir emociones, impulsos, pensamientos, necesidades. Esta parte del cerebro no alcanza, ojo, su máximo grado de desarrollo hasta bien comenzada la tercera década de vida, con lo cual vemos lo lento que se desarrolla el cerebro y en concreto la corteza frontal. Ahora, me gustaría hablar de las consecuencias de un uso abusivo de los dispositivos tecnológicos. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando usamos un dispositivo tecnológico, tanto menores como adultos? Pues que nuestro cerebro libera endorfinas y dopamina. Esto genera en nosotros una sensación subjetiva de placer. Por lo tanto, nos incita a repetir esa acción. Y por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado porque son estas endorfinas y esta dopamina lo que puede generar una adicción. Repito, tanto en niños como adolescentes y en adultos. Cuando utilizamos de manera excesiva un dispositivo tecnológico, vamos a encontrar una serie de consecuencias. En primer lugar, los niveles de concentración van a ser bajos. Por ejemplo, los estudios del famoso pediatra Dimitri Christiakis concluyen que a mayor número de horas que un niño está viendo la televisión, mayor dificultad tendrá para concentrarse. Seamos conscientes que ver la televisión es una tarea externa y pasiva para el menor, mientras que desarrollar la concentración exige voluntariedad, conciencia y perseverancia. Todas estas características de la corteza prefrontal. Un uso abusivo de los dispositivos tecnológicos va a generar una mayor impulsividad en el menor, hiperactividad, dificultades para regularse emocionalmente. Recordemos que una función ejecutiva fundamental en el caso del ser humano es la regulación emocional y eso está ubicado en la corteza prefrontal, que necesita de otros humanos, que necesita de mamá y de papá para desarrollar esta corteza prefrontal. Podemos anestesiar las emociones de nuestros niños. Si cada vez que nuestros hijos están tristes, están enfadados, yo lo que hago es darle un dispositivo tecnológico para que se le pase, para que se evada de ese estado emocional, estaremos anestesiando sus emociones. Les estaremos impidiendo que conecten con esa emoción, que sean conscientes de lo que sienten, que le pongan un nombre a aquello y que les enseñemos estrategias de regulación emocional. Aquellos adolescentes que tienen un uso abusivo de los dispositivos tecnológicos ven cómo la mielina está por debajo de los niveles normales. ¿Qué es la mielina? La mielina es la sustancia blanca del cerebro. Es lo que permite a las distintas neuronas conectarse entre ellas, para que haya un buen aprendizaje, para que haya una buena conexión. Si utilizamos en exceso los dispositivos tecnológicos, los niveles de mielina están por debajo de lo normal, lo cual va a hacer que esa comunicación neuronal, que ese funcionamiento a nivel cerebral esté por debajo de lo esperable. La tolerancia a la frustración va a ser mucho más baja de lo habitual en estos niños. Un uso excesivo de los dispositivos tecnológicos te obliga a vivir el momento presente, es decir, nos cuesta aprender del pasado y nos cuesta proyectarnos en el futuro, poder planificarnos de cara a un futuro, dificultades para aplazar la recompensa, mal funcionamiento ejecutivo, en definitiva, ¿no? La corteza frontal se ve inhibida en aquellos niños, en aquellos adolescentes que tienen un uso excesivo de los dispositivos tecnológicos. Se mueven, por supuesto, por motivaciones extrínsecas. Me gusta lo que me da el dispositivo y no se trabaja la motivación interna, como por ejemplo la perseverancia. Y ya para acabar podríamos hablar de otras muchísimas características, pero me gustaría hacer hincapié en que aquellos niños, aquellos adolescentes que tienen un uso exagerado de dispositivos tecnológicos ven cómo su socialización se va haciendo cada vez menor. La adicción a los dispositivos tecnológicos puede aislar por completo a un adolescente que está encerrado en su casa jugando a los videojuegos o dedicando muchas horas a las redes sociales. Muchos padres, muchas madres nos sentimos perdidos cuando de dispositivos tecnológicos se habla, ¿no?
Aquí van algunas recomendaciones que creo que os pueden resultar útiles. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda que entre los 0 años y los 2 años tiene que haber 0 pantallas, no tiene que haber ningún tipo de contacto con dispositivos tecnológicos. A partir de los 2 años y hasta los 5 años, la OMS dice que máximo 1 hora al día, aunque yo me pregunto qué hace un niño de 2, de 3 años viendo la televisión 1 hora al día. Me parece que es excesivo. Mi recomendación, siempre lo comento, es 0 pantallas hasta los 6 años. ¿Por qué? Pues porque es a los 6 años, a los 7 años aproximadamente, cuando la corteza frontal de nuestros menores ya tiene una base de desarrollo. Por supuesto, si decidimos que nuestros hijos tengan contacto habitual con los dispositivos tecnológicos, que esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que decidir, debemos establecer unas normas y unos tiempos de uso, además, por supuesto, de un horario. Los padres somos modelos. Nosotros debemos tener una relación sana y equilibrada con los dispositivos tecnológicos, si no, ¿cómo vamos a pretender que nuestros hijos la tengan? Dejar los teléfonos móviles fuera de las habitaciones, fuera de los espacios comunes como es el salón. No usar los dispositivos móviles como un chupete emocional. En ocasiones nuestros hijos pequeños sienten distintas emociones, sienten celos, están enrabietados, frustrados, miedo. Y esto hace que nosotros como padres lo pasemos muy mal. Cuando les vemos así, queremos hacer algo para que se les pase ese estado emocional negativo. Y por eso a veces caemos en el error de darles un dispositivo tecnológico. Les dejamos que vean un ratito la televisión, les dejamos nuestro móvil, les dejamos que jueguen a los videojuegos. Y esto es un error, porque no permitimos que sientan la emoción. Les estamos dando el mensaje de que las emociones no son buenas, de que hay que huir de ellas, y por eso les damos el dispositivo. Por eso es fundamental que no anestesiemos las emociones, que no utilicemos los chupetes tecnológicos. Nuestros hijos, nuestras hijas no deberían tenerle miedo a la realidad. Deberíamos acompañarles en ese proceso de conectar con los demás, de conectar con las emociones de los otros, con las suyas mismas, darles recursos, habilidades, estrategias, para que, entre otras muchas cosas, podamos educar contra el bullying.